Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, ¿cuánto tiempo hemos estado sin administración de justicia y sin otros servicios esenciales por cuenta del hackeo a los sistemas que debieran estar mejor cuidados y respecto a los cuales debiera haber cuando menos un sistema alternativo en caso de que fallare? ¿Qué noticias de última hora tenemos? Parece que a finales de esta semana queda restablecido el servicio y que volvemos a tener administración de justicia. ¿Qué se sabe? Doctor Fernando, pues prácticamente ya está superado. De hecho, la rama judicial utilizó o preparó una página alterna para que se pudiera reanudar los términos, recuerde usted, porque la suspensión iba hasta el 20 de septiembre de este mes. Pero aquí tenemos las declaraciones de la magistrada Gloria Estela López Jaramillo, que es del presidente encargado del Consejo Superior de la Judicatura, que anunció que se restablecieron los términos judiciales y de la administración, con excepción de los términos de los procesos que se gestionan a través de la plataforma de justicia, que es lo que todos los abogados tienen a su mano. Revisemos y escuchemos qué fue lo que dijo la magistrada en las últimas horas. El Consejo Superior de la Judicatura informa que se implementó un plan de recuperación de servicios digitales de la rama judicial como respuesta al reciente ataque cibernético contra la empresa IFX, en el cual fueron afectados algunos sistemas de información. Hemos logrado avanzar en la recuperación de estos servicios, lo que contribuye al normal funcionamiento de los procesos judiciales y de la administración. Hemos expedido los acuerdos 12089C3 y 12089C4, mediante los cuales se restablecieron los términos judiciales y de la administración, con excepción de los términos de los procesos que se gestionan en la plataforma Justicia 21 Web TIVA y también los trámites que se adelantan ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados. Estos términos se mantendrán suspendidos hasta el próximo. Es lo que dice la rama judicial, doctor Fernando, pero además habrá que recalcar, de acuerdo con la empresa IFX, ya estaría restablecido todo el problema que se había ocasionado por el robo o la intervención de los hackers, y se anuncia también que la información está resguardada, que la información no sufrió alteración, pero que ya todo aparentemente está... A ver, pero ¿los hackers se robaron o no se robaron la información? Pues lo que están diciendo es que no se robaron la información. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? La secuestraron, no entiendo cómo sea posible secuestrar y no robársela, porque pues voy a decir una cosa desde la ignorancia y me excusan quienes sepan mucho de esto, pero uno supone que si toman las bases de datos, pudieron perfectamente haber duplicado, haber copiado esas bases de datos, por supuesto, haberlas secuestrado y de alguna forma la empresa y la fiscalía, porque la fiscalía está atrás de esto, logran pues que se restablezca todo y se entregue otra vez la información que tenían estos delincuentes, estos criminales cibernéticos. Tienen la información, la tienen. Claro. La tienen, y la tuvieron a su disposición varios días y entonces hacen con ella lo que les da la gana. Y entonces se restablece el servicio, se vuelve a marchar lo que estaba paralizado, pero lo que fue, la información se la robaron. Eso no queda duda, o que nos contradigan o que nos expliquen mejor, porque no estamos sosteniendo lo contrario, pero obviamente si se robaron la información, se la robaron. Y eso no quiere decir que la estén recuperando, quiere decir que el sistema vuelve a funcionar, pero que la información que se robaron, se la robaron. Es lo que pasa, es lo que está sucediendo con el ataque del hacker, no solo contra la Administración de Justicia, ¿no? No solo contra la Administración de Justicia, muchas de las entidades del Estado, inclusive sistemas de salud, quedaron vulnerados. De hecho, uno muy grave, y es que los datos estaban en manos de estos sujetos, impidieron que hubiera esa relación directa entre las farmacias y las EPS para las órdenes médicas y despacho de medicamentos. Increíble. Eso le ha pasado a Colombia
Ahora se anuncia que ya está superado el asunto, pero aquí nos deben muchas explicaciones, entre otras. ¿Pagaron al fin o no pagaron? Porque pues muy sorprendente que de un momento a otro simplemente la noticia sea que se restableció. ¿Y qué pasó con la información? ¿Se quedaron ellos con la copia de toda la información y bases de datos de los colombianos? ¿Qué hicieron? Bueno, buena pregunta. Bueno, todos los colombianos recordamos el angustioso, el deprimente espectáculo del suicidio del coronel Dávila, ¿no es cierto? A propósito del robo de cierto dinero que se produjo en la casa de Nariño. Y entonces ahora lo que queda claro es que quien dio la orden es el coronel Feria, que ni se ha suicidado ni ha sido relevado de sus funciones. Y él fue el que dio la orden. Pues es por lo menos lo que queda, doctor Fernando, en evidencia ante una investigación que ha realizado RCN Televisión respecto de una declaración que dio ante la Procuraduría General de la Nación la coronel Sandra Reyes, que es la jefe de coordinación de altos funcionarios de la presidencia. Y todo esto alrededor del episodio del dinero que se perdió y que aún no sabemos cuánto fue de la casa de Laura Sarabia, hoy directora del Departamento de Prosperidad Social. A la pregunta de si las órdenes de pruebas de confiabilidad y de credibilidad, quién las enviaba o quién las emitía, la respuesta fue a los policías, mi coronel Feria, por sugerencia, obviamente, en algunos casos de los protegidos o de los señores coordinadores. Dicho de otra manera, sería el coronel Feria el que contactó a la coronel Sandra y le puso de presente que a las 18:30 horas, más o menos, que releve el esquema y que esté pendiente para una prueba de poligrafía y que coordine con el coronel Dávila. Él es el que organiza ese momento en el que se somete al polígrafo Amar Elvis Mesa. Bueno, la plata se perdió, ¿no? Esa no la plata se perdió porque nadie se supo dónde está. Pues como no saben ni siquiera cuánto es, pues difícil. No, por eso. Y nadie sabe ni a quién pertenecía. Aunque pues dicen las malas lenguas que era plata del doctor Gustavo Petro. Pero en su momento Laura Sarabia dijo que eso pertenecía a ella porque era el pago de los viáticos. Es muy curioso, ¿no? O sea, el pago de viáticos en efectivo, en una maleta, eso no cuadra. Y una platica tan corta que desencadena semejante operación. Por favor. La plata se perdió. Claro. El coronel Dávila se suicidó antes de pasar por la vergüenza de una condena y de unas declaraciones que no pudo enfrentar. Y el coronel Feria, que fue el que dio la orden, ahí sigue en sus funciones. Bueno, muy bien. Nos queda eso claro. Claudia López se enfrentó otra vez a Gustavo Petro. No es la primera vez, ¿no? No es la primera vez y en esta ocasión lo hace de manera muy dura para atacar a su amigo, porque siempre fue amiga de Gustavo Petro. Yo no entiendo a quién se le ocurra pensar que Claudia López no es cercana a Gustavo Petro. Lo ha sido y se han ayudado en temas electorales. En el marco de la Convención Internacional de Energía Climática que se celebró en Bogotá, nuevamente se fue duro contra Gustavo Petro y habló, por supuesto, de un asunto que es muy importante y es el subsidio de ingreso solidario y renta básica a miles de familias en Bogotá. Es increíble su declaración. Aquí la tengo. Bien, muy bien, Quique. Entonces pongámosla, por favor. Que el gobierno del presidente Duque le girara más renta básica a más familias en pobreza en Bogotá que el gobierno del presidente Petro. Puede ser que nos resultó más pro pobreza el expresidente Duque que el presidente Gustavo Petro. Eso no tiene mucho sentido. Tenemos que hacer más manzanas del cuidado en Bogotá y en Colombia. Que conduce al hambre. No se le olvide la cifra que dio el presidente Álvaro Uribe Vélez sobre la gente que tiene hambre en Bogotá. 2 millones de personas. ¿No? Y en Medellín, 600.000 personas. Muy bien. ¿Y qué es lo que está haciendo pues el gobierno del cambio y el gobierno de la vida? Repartiendo subsidios a diestra y siniestra porque eso es lo que genera votos, doctor Fernando. Eso es lo que sí genera votos, pero no genera comida.
No. Bueno. Tampoco estabilidad, ni empleo, ni posibilidades para los que las necesitan. Demar, el discurso de Petro en la ONU pasará a la historia. ¿Para qué Demóstenes? ¿Para qué Cicerón? ¿Para qué el presidente Lincoln? ¿Para qué los grandes oradores de todos los tiempos? ¿Tenemos por ahí el final de esa grabación? ¿Cómo termina ese discurso? Si le parece, permítame, hagamos primero lo que cubrió la prensa, en este caso, creo que este es Telemundo, del discurso del presidente Gustavo Petro. Después veamos lo que desde España reaccionaron con las declaraciones de Gustavo Petro y al final miremos esa oratoria con la que termina ese discurso rimbombante que maravilló a los petristas, evidentemente. Bueno, adelante, además. Vamos adelante. entonces con lo que cubre la prensa mexicana, mexicana y estadounidense. Aquí está. Uno de los momentos, Aranza, pues más incómodos, más vergonzosos fue el que vivió el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Al momento de que él estaba esperando allí en el podio para dar su discurso, la gente comenzó a salirse, comenzó a abandonar el lugar, a mover algunas sillas, a hacer mucho ruido, tanto así que tuvieron que pedirle al secretario que marcara de nuevo el orden para que él pudiera comenzar el discurso. Eso por una parte. Y por otra parte tenemos a los periodistas y presentadores de un programa en España alucinando por la declaración del presidente Petro, donde nuevamente dice que el petróleo es más dañino que la cocaína. Y ellos se preguntan cómo puede tomar de manera tan ligera el asunto. Claro, a nadie le cabe en la cabeza, doctor Fernando, que el presidente Petro salga con una cosa parecida. ¿Cómo que la cocaína es menos peligrosa que el petróleo, que el petróleo es más peligroso que la cocaína? Esto no lo entiende nadie. Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro y esta fue la crítica que le hicieron los periodistas españoles al presidente durante su presentación. Veámosla. Bueno, parece que no. No escuchamos. A ver, tenemos algún problema con nuestro sonido. A ver, Quique me confirma. Y vamos con ello. Listo. Bueno, vamos ahora al final entonces. De esta forma terminó Gustavo Petro el discurso. Aquí está. Tiempos de la extinción. Quiero que vivan en los tiempos en donde el ser humano supo dejar de matarse en el planeta y logró, entendiéndose en su propia diversidad de las culturas, cumplir su misión: expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Gracias, muy amables. Con esa frase quedó consagrado. Expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Hágame el favor. Si una persona en su sano juicio es capaz de decir una cosa semejante. Muy bien. Curioso que piense que es el virus de la vida. Pero la vida no es un virus, ¿no? Pero hágame el favor. El virus de la vida por las estrellas del universo. Dios mío. Bueno, entonces no tenemos la otra grabación, definitivamente. Sí. Ya la tenemos o no la tenemos? Sí, señor. Quique me confirma, por favor, para poderla ya lista, cargando. Listo. Vamos entonces a escuchar a estos dos periodistas, con toda razón, hacer unas críticas muy puestas en su sitio, que yo no sé si en Colombia alguien las hizo. Bueno, no sé si usted vio a Jaime Bailey, doctor Fernando, también le dedicó un buen espacio de su programa a hablar de lo que fue Gustavo Petro en la presentación. Pero veamos a estos periodistas españoles. Bueno, y ahora les contamos la tontería del día. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Es alucinante. Gustavo Petro, presidente de Colombia, en Naciones Unidas, está diciendo que la cocaína no es tan mala. El presidente de Colombia está diciendo que se ha criminalizado injustamente
la cocaína y que los malos de verdad son el carbón y el petróleo. O sea, las herramientas que permiten que la economía funcione. Pero la economía no. A la economía se la ha criminalizado. Y es el presidente de Colombia. Esto es alucinante. Es alucinante, Luis. Es alucinante, claro que sí, que es alucinante. Bueno, entonces hay que repartir el virus de la vida por las estrellas del universo. Dios santo y bendito. Entonces, y eso es lo que pasan como las alocuciones presidenciales, ¿no? Este discurso en la ONU pasó como alocución presidencial en Colombia. Sí, señor. Y la gente está cansada en Colombia de tener que escuchar y ver al presidente Gustavo Petro en una repetición de la repetidera. Ya hubo una transmisión en directo a través de los canales institucionales de ese discurso que dio en la ONU, pero no fue suficiente. Tuvieron que pasar eso como alocución presidencial en el horario prime time de la programación nacional. Y la verdad, la gente desesperada. Yo vi algunos trinos de la gente escribiéndole a Amparo Grisales: Amparo, avísenos cuando se acabe la locución presidencial para poder ver Yo Me Llamo, que entiendo es uno de los programas de mayor rating que tiene hoy Colombia en su parrilla de programación en las noches. Lo cierto es que se volvió costumbre, doctor Fernando. Antes una locución presidencial era una cosa solemne. La gente, claro. ¿sí? Claro. Se programaba a locución del presidente a las 7 de la noche y todos estábamos pendientes. Hoy se trivializó de tal manera que pues es una repetición de algo que dijo el presidente en alguna parte del país y que él cree que salió bien y que por lo mismo ordena que se retransmita. Muy al estilo Chávez, encadenar al país para escuchar una cosa que ya sonó. ¿Qué sentido tiene? Bueno. Y hicieron una cosa tramposa, grotesca, idiota, que fue decir que la ovación con que el plenario de la ONU recibió o el discurso de Zelensky o el de Biden, no sabemos cuál fue, se lo atribuyeron a Gustavo Petro, donde ya casi no había nadie en el recinto. Por fortuna tuvimos la emisión directa, doctor Fernando, desde el recinto de la ONU, y la edición que en Colombia se le hizo por parte de los institucionales para mostrar que el presidente Gustavo Petro no estaba tan solo. El recinto quedó solo. Terminó el presidente Joe Biden, la gente salió del recinto, quedaron unos pocos, entre otros la delegación de Colombia, que no era pequeña, pero no es como lo pintaron o como lo presentaron en Colombia, por lo menos, desde los canales oficiales. Me estoy refiriendo a los canales oficiales del gobierno. Veamos el video real, el video fake de cómo termina el discurso del presidente Petro. Gracias del universo. Gracias, muy amables. En nombre de la Asamblea, agradezco al presidente de la República de Colombia la declaración que acaba de... Por las estrellas del universo. Gracias, muy amables. No hay derecho. Increíble. No hay derecho que estemos pues en estos tiempos, cuando existen las pruebas, haciendo marrullas de este estilo, poniendo como una ovación a Petro lo que fue la ovación, no sé si a Zelensky o a Biden, ¿no? Y entonces, y callando lo que pasó con Gustavo Petro, donde lo aprendió, pues lo aplaudió la gente de Colombia y 4 gatos que se quedaron en el recinto, porque la gente se fue. Como lo vimos, como lo presenciamos, como todo el mundo lo sabe. Increíble. Precisamente por eso casi no puede empezar su intervención, porque la gente estaba de pie hablando y saliendo del recinto. Bueno, y entonces ahora tenemos que ya Francia Márquez no se contenta con ir al África, sino que está en los Estados Unidos y se queda en los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer en los Estados Unidos? ¿A quién va a catequizar sobre su nuevo credo en los Estados Unidos? Francia Márquez. Ella, que debe estar practicando fuertemente su wajili, doctor Fernando, se quedará el resto de la semana en Washington. Vamos a ver cuándo regresa a Colombia para sostener una serie de reuniones bilaterales. Todo esto tiene que ver también con la importancia del desarrollo de las comunidades negras en Colombia y otros temas que dicen, muy apegados a su línea de pensamiento y de su Ministerio de la Igualdad.
donde a propósito, doctor Fernando, ya hace varios meses ella es ministra de la Igualdad. ¿Qué ha hecho como ministra de la Igualdad? Gran pregunta. No ha regresado a Colombia. Eso se lo pregunta la senadora Cabal a través de un trino. ¿De cuándo viene a Colombia y qué es lo que ha hecho durante todo este tiempo? Porque no se le ve el fruto de su trabajo. Bueno, entonces estará en Washington hablando de las negritudes como si en Washington no hubiera negros, como si eso fuera un hecho novedoso para los norteamericanos. Bueno, la raza negra está muy extendida por los Estados Unidos, como los latinos, como los asiáticos, y desde luego los blancos protestantes, que son también base de esa sociedad maravillosa que es la sociedad de los Estados Unidos. Entonces Francia Márquez pues se queda en los Estados Unidos, mientras que tenemos la noticia de que su viceministro no cumple requisitos para ser viceministro. Increíble, ¿no? No lo cumple en la medida, doctor Fernando, en que en la resolución 003 del 2023 del Ministerio de la Igualdad, que fue firmado por la señora Francia Márquez, indica que ese cargo debe ser asumido, el de viceministro de la Juventud, debe ser asumido con una persona con posgrado y con cuando menos más de 2 años de experiencia en asuntos públicos. Y por lo que se ve en la hoja de vida del que sería el aspirante, pues no cumple con lo uno y no cumple con lo otro. Lo que me parece a mí no tardará en no ocurrir es que modificarán seguramente el manual de funciones para que sea sastre y le pueda servir al señor Gareth Sela y pueda asumir como viceministro. El hombre va a tener un buen salario, eso sí, 13.438.925 pesos, que tiene una asignación básica de 4.838.000 y unos gastos de representación por 8.600.000 pesos. Que obviamente no son gravables, ¿no? No. Eso es sobre la asignación básica. Esa es la gracia de los gastos de representación, que se reciben pero que no pagan impuestos. De manera que es desde el Estado, desde donde se da el ejemplo de cómo no pagar impuestos por los ingresos que se reciben. Bueno, y finalmente, y en 2 palabras, que Diego Molano recibe importante apoyo en Bogotá para su candidatura. Sí, señor. El general Zapateiro anuncia que asume trabajo de campaña y adhiere al movimiento de Diego Molano para lograr la alcaldía de Bogotá. A propósito de eso, me permito, doctor Fernando, datos, porque hay encuesta reciente sobre intención de voto en Bogotá. Allá cada quien vea usted cómo va la cosa. El 29% de acuerdo con esta encuesta de Centro Nacional de Consultoría, que entrevistó a 747 personas, con un margen de error del 3,7% y un 95% de confianza, indica que el 29% votaría por Carlos Fernando Galán a la alcaldía de Bogotá. Le sigue en el pacto histórico Gustavo Bolívar con un 20% de intención de voto y en tercer lugar aparece Juan Daniel Oviedo con un 17%. Así está el podium de los 3 primeros a la alcaldía de Bogotá. Bueno, queridos amigos, y no se le olvide que hoy es día sin carro, ¿verdad? Sin carro, sí, sin carro, sin trabajo, sin no. Qué horror. De manera pues que quede. Yo no he podido entender todavía cómo funciona, porque día sin carro para mitigar los efectos ambientales que tiene la movilidad